Vamos a desarrollar ahora el tema de hemodinámica. El corazón tiene por función hacer que la sangre circule en el organismo. Para esto, el corazón funciona como una bomba aspirante e impelente de sangre. El sistema circulatorio está conformado por el motor, que viene a ser el corazón, que lanza la sangre que va a circular a través de un sistema de vasos cerrados, que son los vasos sanguíneos, y lo que se va a movilizar es un fluido que viene a ser la sangre. Recuerden que la sangre, para que se pueda movilizar, para que se pueda desplazar, tiene que haber una gradiente de presión. La sangre se mueve de más presión a menos presión. Y cuando esta sangre se moviliza, hay una fuerza que se opone a que la sangre circule libremente. Esa es la resistencia vascular. Vean ustedes que para que la sangre se pueda mover, tiene que haber una gradiente de presión, pero hay una fuerza que se opone al libre pasaje de la sangre, que es la resistencia vascular. La hemodinamia es el estudio de los principios físicos que rigen el movimiento del flujo de la sangre en el sistema circulatorio. Vamos a tener tres elementos. Primero, el flujo sanguíneo, que es lo que vamos a desarrollar. Después, la resistencia vascular. Y en tercer lugar, la gradiente de presión, las presiones en el sistema circulatorio. Hablemos del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un determinado punto de referencia en el sistema circulatorio en una unidad de tiempo. El flujo sanguíneo se le representa como la letra Q. Las unidades van a ser mililitros por minuto o litros por minuto. Acá tenemos la fórmula del flujo sanguíneo, donde vamos a tener que es directamente proporcional al volumen de la sangre en una unidad de tiempo. En condiciones normales, el flujo sanguíneo es de 5 litros por minuto. Los fluidos o líquidos se van a dividir en dos grupos. Los llamados fluidos o líquidos ideales es cuando no ofrecen resistencia al desplazamiento, es lo ideal. Más bien los reales, cuando el líquido puesto en movimiento ofrece resistencia porque tiene una viscosidad. La viscosidad, en este caso, de la sangre, por ejemplo. Un líquido real puede subdividirse en los llamados fluidos newtonianos u homogéneos y en los fluidos no newtonianos o heterogéneos. Un fluido newtoniano u homogéneo son aquellos en que la viscosidad es constante, no va a cambiar. Mantiene la viscosidad permanentemente, incluso a distintas velocidades, como sucede con el agua o con las soluciones de electrolitos. Pero en cambio, los fluidos no newtonianos o heterogéneos son los que presentan una viscosidad variable. Cambian la viscosidad por diferencias en las velocidades, como es en el caso de la sangre. Los flujos pueden ser de dos formas, el flujo laminar y el flujo turbulento. La sangre, cuando avanza a través de los vasos sanguíneos, va a desarrollar un flujo laminar en condiciones fisiológicas. Lo que va a suceder es que las paredes del vaso le genera una resistencia. Esta resistencia va a hacer que las velocidades de la sangre cambien. Entonces, en condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritario es el que se presenta en forma de capas o láminas.
donde lo que vamos a observar es que por el centro la velocidad de la sangre es mucho mayor porque no hay fuerzas que se le opongan. Pero conforme nos vamos acercando a las paredes de las arterias, la velocidad tiende a bajar casi prácticamente a cero. Vean ustedes que las velocidades van a ser diferentes. Desde la periferia y desde las paredes, las velocidades muy cercanas a cero, y conforme nos vamos dirigiendo hacia el centro, la velocidad va a aumentar. Y eso es lo que caracteriza a este flujo. Es un flujo laminar, que consiste en el desplazamiento en capas, con velocidades diferentes. La velocidad en el centro es la mayor velocidad, la velocidad más alta. Conforme nos vamos acercando hacia las paredes, las velocidades van disminuyendo. Por eso es que se ve que hay un desplazamiento en capas. Y describe la imagen prácticamente de una parábola. En el centro más rápido y en los extremos más lento. Si nosotros lo queremos ver en forma transversal, vamos a tener que van a haber varias capas, varias láminas. En el centro, con mayor velocidad, en la periferia, con menor velocidad. Prácticamente, en teoría, de un tubo experimental, de un tubo, prácticamente la velocidad que está en contacto, el líquido que estamos estudiando, de un tubo experimental, la velocidad debería ser cero, en teoría. En cambio, ¿qué es un flujo turbulento? Es el que se produce cuando ya se genera una desorganización de estas capas, se modifican por diversos factores. La sangre, cuando avanza a mucha velocidad, se generan turbulencias. Cuando la viscosidad del líquido, la densidad del líquido cambia, también vamos a tener que pueden generarse turbulencias. Entonces, en las turbulencias hay una desorganización del flujo. Y en algunos sectores uno puede escuchar ese flujo turbulento cuando produce soplos o ruidos, que pueden estar, por ejemplo, a nivel del corazón o que pueden estar en una arteria que tiene alguna obstrucción. Entonces, vean ustedes que el flujo turbulento se puede originar por una alta velocidad. Cuando la sangre sale o avanza muy rápido, se puede generar turbulencias. O cuando hay obstrucciones al flujo. Cuando la sangre cambia de dirección porque la arteria se bifurca. O cuando tenemos una superficie rugosa. La sangre ya no va a avanzar en forma laminar, homogénea. Se genera una turbulencia. Bueno, Reynolds establece un número que no tiene unidades y que nos permite diferenciar entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Esta es la fórmula del número de Reynolds, donde vamos a tener que es directamente proporcional a la densidad de la sangre, al diámetro del vaso sanguíneo y a la velocidad del flujo, e inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Reynolds establece este número, que es un número, como lo dicen, no tiene unidades, y si el número es menor de 2000, el flujo va a ser laminar, y si es mayor de 2000, el flujo se va a volver turbulento. La viscosidad es la resistencia que opone cualquier líquido, incluido la sangre, a su deformación. Es la resistencia que opone los líquidos a su deformación. Y los líquidos en movimiento sufren una serie de deformaciones y por lo tanto oponen resistencia al flujo. La viscosidad resulta del cociente entre la tensión de propulsión o fuerza de cizalladura y la gradiente de velocidad entre las distintas capas de líquidos. Esta viscosidad se expresa en pascales, en poise.
Esta viscosidad puede cambiar, por ejemplo, en relación al hematocrito. Recuerden que el hematocrito guarda una relación entre la parte líquida, que es el plasma, y los elementos formes. Pues si el hematocrito cambia, la viscosidad cambia. Si los elementos formes aumentan o disminuyen, la viscosidad va a cambiar. Si las proteínas de la sangre cambian, también si estas aumentan o disminuyen, va a variar la viscosidad. Finalmente, la resistencia a la deformación del glóbulo rojo determina también la viscosidad. Vean ustedes cómo el hematocrito, conforme se va incrementando el hematocrito, la viscosidad aumenta. La viscosidad aumenta. Debido a que los elementos formes de la sangre se incrementan, la viscosidad también va a aumentar. La viscosidad del plasma es 1.5 veces la del agua. En el plasma nosotros tenemos las proteínas, albúmina y globulina. Si ellas aumentan, la viscosidad va a incrementarse. Por ejemplo, en una enfermedad como el mieloma múltiple, aumentan las globulinas y aumenta la viscosidad de la sangre. Si la sangre es más viscosa, el flujo se vuelve más lento. Y si más bien disminuye la viscosidad, el flujo de sangre es más rápido. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia, su viscosidad está disminuida, porque sus glóbulos rojos están disminuidos y la sangre se va a mover con mayor velocidad. Va a haber un mayor flujo. La sangre va a circular a través de los vasos sanguíneos y le generan más bien una resistencia al libre pasaje de la sangre. Las fuerzas de rozamiento que se oponen a la circulación de la sangre, haciéndole perder energía en forma de calor, son dos. El rozamiento entre las sucesivas capas del líquido, o sea, la viscosidad, y el rozamiento entre la sangre y las paredes del vaso, es lo que llamamos resistencia vascular. Este es el punto que más nos interesa, la resistencia vascular. Podemos decir que la resistencia vascular es el grado de dificultad que presentan los vasos sanguíneos a la libre circulación de la sangre a través de su interior. Y se representa con la letra R. La resistencia es directamente proporcional a la gradiente de presión e inversamente proporcional al flujo. La resistencia vascular periférica fundamentalmente está en las arterias de mediano y pequeño calibre, las llamadas arteriolas, que son vasos eminentemente musculares. En estas arterias juega un papel fundamental la relación entre el espesor de la pared y la luz arterial. Estos vasos sanguíneos, estas arterias de mediano y pequeño calibre, fundamentalmente son musculares. El espesor de la pared es muscular. Otro elemento importante es el tono arterial, que tiene que ver con la actividad simpática y la parasimpática. El simpático genera vasoconstricción, el parasimpático vasodilatación. La angiotensina 2 o la endotelina son sustancias vasoconstrictoras, mientras que el óxido nítrico, la prostacyclina, son sustancias vasodilatadoras. Entonces, la resistencia vascular periférica va a estar en relación a si hay vasoconstricción y si hay vasodilatación. Si hay vasoconstricción, la resistencia aumenta. Si hay vasodilatación, la resistencia disminuye. Y el otro elemento, como ya habíamos explicado, el espesor de la pared. A mayor espesor de la pared, mayor resistencia. A menor espesor, menor resistencia. La resistencia vascular periférica no es constante ni homogénea en todos los territorios ni en todos los momentos. Van a haber diversas circunstancias en que a través de mediadores químicos o a través del sistema nervioso vegetativo vamos a generar variaciones en la resistencia vascular periférica.
Habrán momentos de vasodilatación, incrementa el diámetro del vaso, y al abrirse el vaso, al haber vasodilatación, la resistencia cae. Mientras que si los vasos se constriñen, si el calibre del vaso disminuye, la resistencia se incrementa. Las resistencias, cuando son ubicadas en serie, vean acá tenemos en este vaso R, hay una resistencia 1, hay una resistencia 2 y hay una resistencia 3. Cuando los vasos sanguíneos y sus resistencias se encuentran alineados en serie, la resistencia total es la suma de cada una de ellas. La resistencia total es la suma de R1 más R2 y R3. Si yo agrego una resistencia más en serie, la resistencia total, lógicamente, va a aumentar. Pero eso no sucede cuando tenemos resistencias colocadas en paralelo. Acá tenemos un ejemplo. Las resistencias, cuando se ubican en paralelo, R1, R2 y R3, ellos están ubicados en forma paralela, no en serie. Acá la regla dice, la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada una de ellas. Entonces, vean ustedes qué sucede cuando las tres resistencias R1, R2 y R3 tienen el mismo valor. Si los tres van a tener el mismo valor, la resistencia total, vean ustedes, lo vamos a tener que 1 entre la resistencia total va a ser igual a 3 como numerador, y en el denominador cualquiera de las tres resistencias, porque son iguales. Entonces vean ustedes qué es lo que va a traducir esto. Si yo despejo la resistencia total, voy a tener que la resistencia total es igual a la resistencia 1, o si quieren la 2 o la 3, porque son la misma, pero dividido entre 3. La resistencia total es igual a una de las resistencias, pero entre 3, en este ejemplo, ¿no? Lo que les quiero decir es lo siguiente. La resistencia, cuando los vasos están conectados en forma secuencial, en serie, la resistencia total es la suma de cada una de ellas. Pero cuando hablamos de resistencia en paralelo, eso es lo que sucede en nuestro organismo también. El hígado, el riñón, el corazón, el cerebro están puestos en forma paralela. Están puestos en forma paralela. Entonces, vean ustedes allí, los órganos, cuando están dispuestos en forma paralela, la resistencia de cualquier órgano aislado es menor que la resistencia de cualquiera de ellas. Se puede entender por la fórmula. Adicionar una resistencia en serie aumenta la resistencia de todo el sistema. Si yo agrego una resistencia más, voy a sumar a la resistencia total. Voy a aumentar la resistencia. Pero ¿qué pasa más bien si yo agrego una resistencia, pero en paralelo? Si yo agrego un órgano más. Si yo agrego un órgano más, lo que va a suceder, al adicionar una resistencia en paralelo, lo que hace es disminuir la resistencia del sistema. Disminuye la resistencia del sistema. Entonces, vean ustedes qué es lo que sucede, por ejemplo, en una mujer gestante. En la mujer gestante, lo que vamos a tener es que tenemos que agregar la placenta. Es un órgano más. Agregando este órgano más, al agregar, no vamos a aumentar la resistencia, vamos a disminuir la resistencia. Por eso es que cuando la mujer gesta, la presión arterial tiende, entre otros motivos, a disminuir, porque la resistencia periférica disminuye. Hemos visto el flujo, hemos visto la resistencia, ahora vayamos a ver la presión arterial. La presión es la fuerza que ejerce
en este caso la sangre, sobre las paredes del vaso, que sería la arteria. La presión arterial no es igual en todo el sistema cardiovascular. Vean ustedes, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, sale con una fuerza de 120 milímetros de mercurio, pero con esa fuerza no puede llegar a los capilares. El capilar soporta máximo una presión no mayor de 35 milímetros de mercurio. Si la presión es mayor de 35 milímetros de mercurio en el capilar se daña, no soporta esa presión. Entonces vean ustedes que la presión va a tender a ir disminuyendo conforme va avanzando a través del sistema circulatorio. Conforme va avanzando de las grandes arterias a las arterias de mediano y pequeño calibre que le están generando una resistencia. Eso hace de que la presión disminuya. Y de 120 va bajando hasta menos de 35. También va a depender, entre otras cosas, la presión del vaso. Si el vaso está en relajación, vasodilatación, vasoconstricción. Entonces, la presión arterial no necesariamente va a ser siempre idéntica, la misma. Tenemos dos presiones, la presión máxima sistólica y la presión mínima diastólica. En condiciones normales deberíamos estar hablando de un 120 milímetros de mercurio como sistólica y 70 milímetros de mercurio de diastólica. Ahora, para que la sangre se pueda mover, hemos dicho que la sangre se mueve siempre y cuando haya una gradiente de presión. De mayor presión a menor presión, la sangre se mueve. Entonces, el organismo tiene que generar estas gradientes de presión. La fuerza impulsora para el movimiento de la sangre es la gradiente de presión. Y la fuerza que se opone al libre pasaje de la sangre viene a ser la resistencia. Entonces, vean ustedes la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille determina que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a una constante que es pi, la gradiente de presión por radio a la cuarta, e inversamente proporcional a 8 veces la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. Vean que tenemos allí prácticamente 4 variables: la gradiente de presión, el radio, la viscosidad y la longitud del vaso. Cualquiera de ellas puede variar y eso va a determinar que el flujo sanguíneo también cambie. Pero ¿quién es el que logra generar el mayor cambio en el flujo sanguíneo? Pues es el radio. ¿Y por qué? Porque lleva potencia a la cuarta. Pequeñas variaciones en el radio del vaso hacen de que el flujo cambie marcadamente porque lleva la potencia a la cuarta. O sea, prácticamente podríamos simplificar la ley de Poiseuille, simplificar, diciendo que el flujo depende fundamentalmente del radio del vaso. Porque esta variable, cuando cambia, tiene potencia 4 y hace modificaciones importantes en el flujo sanguíneo. Los otros pueden variar, pero no van a cambiar mucho el flujo sanguíneo. Entonces vamos a tener que prácticamente nos va a interesar el diámetro del vaso sanguíneo. Pequeñas vasodilataciones o pequeñas vasoconstricciones va a generar un marcado cambio en el flujo sanguíneo. La resistencia es la fuerza que se opone al pasaje de la sangre en forma libre en esta fórmula. La resistencia es 8 veces lo que hablábamos por L, longitud del vaso, e inversamente proporcional a pi y radio a la cuarta. Prácticamente nosotros podemos decir también, si simplificamos, que la resistencia guarda relación con el radio del vaso, pero en forma inversa. Es inversamente proporcional al radio del vaso. Si el vaso se cerrara solamente a la mitad, y el vaso se cierra a la mitad, vean lo que va a suceder con la resistencia. La resistencia será igual a 1 entre la mitad, 1 sobre 2, a la cuarta potencia. 1 a la cuarta será 1, y 2 a la cuarta será 16, y pasa como numerador. Entonces, la resistencia, cuando el vaso se cierra a la mitad,
la resistencia se eleva 16 veces. Bien, pequeñas variaciones del radio en relación a la resistencia genera grandes cambios, marcados cambios. Basta que el vaso se cierre a la mitad, vean ustedes que la resistencia se eleva 16 veces. Y si ustedes recuerdan, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. Como el vaso se ha cerrado solo a la mitad, la resistencia se elevó 16 veces. La presión arterial se elevará 16 veces. Entonces, es muy importante ver esta fórmula de la resistencia y recordar la presión arterial, lo que les acabo de decir. La presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si la resistencia vascular periférica nosotros lo vemos como un elemento que está muy condicionado al calibre del vaso, podemos entender las repercusiones que pueden tener sobre la presión. El flujo sanguíneo, decíamos que era el delta de P, la gradiente de presión entre la resistencia. El flujo sanguíneo va a ser igual al delta de P, pero cambiemos la resistencia por la fórmula que está en la parte superior. Y entonces podemos nosotros acá fácilmente entender qué es lo que va a suceder, por ejemplo, si el radio aumenta. Si el radio aumenta, la resistencia disminuye. Recuerden que es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Si el radio aumenta, es así, la resistencia cae marcadamente. Si el vaso se abre, la resistencia cae. ¿Qué va a pasar con el flujo? El flujo va a aumentar. Si el radio, en cambio, disminuye y se produce vasoconstricción, la resistencia se va a incrementar y el flujo sanguíneo va a disminuir. Son dos elementos importantes que tenemos que tener: la resistencia y el flujo sanguíneo. Muchas gracias.